¿Quieres saber 5 lecciones que me hubiera gustado aprender antes sobre coaching profesional? Acompáñame, en este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por estar aquí en tu canal de coaching. Oye, y si es la primera vez que por alguna razón viste con alguno de estos videos, bueno, genial, bienvenido, quédate conmigo. Suscríbete y únete a nuestro grupo. Aquí tú y yo vamos a revisar muchísima información relacionada principalmente con el coaching profesional, pero vas a ver que preparo para ti temas también que están relacionados con el desarrollo humano y con la motivación. Por ejemplo, el día de hoy quiero hablarte sobre 5 lecciones o aprendizajes que de verdad me hubiera encantado saber antes sobre coaching profesional. Así que, si eres alguien que estás interesado en estudiar coaching y de plano te está llamando la atención y estás leyendo más información al respecto, o bien ya eres un profesional, ya estás certificado o ya tienes tus credenciales y trabajas como coach profesional por tu cuenta, bueno, pues acá tienes 5 lecciones y 5 aprendizajes sobre coaching profesional para que sigas fortaleciendo tu formación. Así que bueno, toma nota. La primera lección que en verdad me hubiera encantado saber antes y hace mucho tiempo es cuál es el rol del coach. Y bueno, parecería muy sencillo, pero la realidad es que lo veo todo el tiempo y en ocasiones podemos confundir muy fácilmente cuál es el papel que juega el coach. ¿Quién es un coach? De repente podemos confundirlo con un psicólogo, de repente decimos, bueno, pero un coach es como un consultor o a lo mejor es un mentor, capaz que es lo mismo. Bueno, y todo esto está muy lejos de la realidad, porque cada una de estas personas tienen su función y tienen diferencias significativas con el coach. Así que, bueno, mientras que, por ejemplo, el psicólogo está enfocado en ayudarle a una persona a resolver temas del pasado o a invertir como tal en el conocimiento propio, pues por supuesto que a lo mejor el mentor es una persona que pues quizás da consejos en función de su experiencia y el consultor es alguien que a lo mejor brinda consejo profesional para atacar temas o problemáticas muy específicas y siguiendo una serie de pasos, pues el coach es completamente diferente porque el coach es un profesional que brinda acompañamiento a una persona o grupo para ayudarles a conseguir sus metas. Así que como tal esto, pues aunque parece muy sencillo, ya en la práctica y en la vida real, créeme que genera muchísimas confusiones y hay personas que de plano pueden decir, bueno, pero el coach es un psicólogo, bueno, pero el coach es esto o es lo otro. Y acá, por esta razón, es importante que tú aprendas y ahorita que te estás empapando muchísimo más sobre el coaching profesional, es necesario que veas cuáles son las diferencias y que puedas identificar con claridad cuál es el rol de cada uno de estos prestadores de servicio. La segunda lección o aprendizaje que me hubiera encantado conocer con anticipación y que está relacionada con el primero es cuáles son las diferencias entre coaching directivo y no directivo. Así que si tú eres un aficionado del coaching o ya eres un profesional en la materia, bueno, ten presente que acá de forma muy sencilla puedes identificar cuáles son las diferencias entre directividad y no directividad. Simplemente la primera se refiere a que hay forma de ejecución de coaching profesional de forma directiva. En otras palabras, es cuando el coach da recomendaciones, da consejos o se involucra en la serie de pasos a seguir para el logro de la meta, mientras que el coaching no directivo va en sentido contrario. Y ahí el coach simplemente va a ejecutar coaching haciendo preguntas, ayudando a generar reflexiones, a modificar comportamientos y, por supuesto, ayudándole a la persona al logro de la meta, pero quien tiene que determinar las acciones y siguientes pasos es literalmente la persona o grupo. El coach se abstiene de transferir juicio o recomendación. La tercera lección que me hubiera encantado aprender y de verdad tenerla súper clara es cuál es la importancia de tener una meta en todo proceso de coaching. Y tú me dirás, bueno, pero Liliana, eso resulta, pero es lo más lógico del mundo, tener una meta clara. Bueno, sí, pero en la práctica no siempre sucede, porque por diferentes cuestiones a veces
sabes si vas a tomar un proceso de coaching y estás como tal cual muy involucrado en tu situación actual o estás en una problemática o en una transición difícil, de pronto puede ser que no tengas identificado qué es lo que quieres conseguir con esas sesiones de coaching. Y por otro lado, si el coach no hace las preguntas adecuadas o no se involucra completamente en este tema, puede ser que ambos se descarrilen y empiecen un proceso de coaching sin saber hacia dónde van. Por esa razón, acá es súper importante que se tenga una meta que sea concreta, específica, que se pueda medir y que por supuesto sea alcanzable. La cuarta lección que me hubiera encantado saber con anticipación es comprender puntualmente cuál es el nivel de compromiso del cliente antes de iniciar un proceso de coaching. Porque, a ver, acá nadie podemos urgir ni nadie podemos acelerar a una persona o a un grupo para que tome sesiones de coaching. En realidad, cada persona tiene su momento y cada persona va a definir hacia dónde quiere seguir en su vida. Por esa razón, acá el nivel de compromiso es bien importante, porque si la persona no está comprometida con sus sesiones de coaching, no le ve el beneficio, no conoce la importancia de en qué le ayuda esta profesión para lograr sus metas, por supuesto que no va a tener la seriedad ni el impacto que estamos buscando. Y por supuesto que el coach no va a hacer la tarea ni va a llevar a cabo las acciones que dice el cliente que quiere hacer. Así que, pues eso se puede transformar en la práctica o en el camino hacia que el coach va a estar empujando todo el tiempo al cliente para que, oye, vamos a llevar a cabo las acciones. Oye, pero es importante esto que dijiste que querías hacer. Y a la hora de la verdad, puede ser que la persona no tenga ese nivel de compromiso. Por esa razón, si la persona no está comprometida o no es su momento, es mejor no iniciar un proceso de coaching. Y el quinto aprendizaje o quinta lección que en verdad me hubiera encantado saber con anticipación es que toda inversión en ti es la mejor inversión. Por supuesto que acá no importa si tú quieres tomar sesiones de coaching o quieres estudiar la materia, por supuesto que todo lo que inviertas en ti es excelente, porque eso te va a dar un retorno en el corto, mediano y largo plazo. Probablemente tú digas, oye, estoy estudiando coaching ahorita, pero todavía no veo el beneficio real porque todavía no estoy trabajando en ello. Bueno, puede ser, o a lo mejor todavía no ves cómo la metodología te está ayudando en tu desarrollo, pero con el tiempo te va a redituar. Por esa razón, acá es importante que tú puedas ver con anticipación que invertir, ya sea para estudiar o para tomar sesiones de coaching con un profesional de esta naturaleza, pues te va a dejar grandes beneficios. Así que bueno, ahora ya lo sabes, esos son los 5 principales aprendizajes que en verdad me hubiera encantado saber con anticipación acerca de coaching. Si tú tienes algún otro aprendizaje que quieras compartirlo con todos nosotros, déjamelo en la cajita de los comentarios para que todos podamos seguir aprendiendo y complementando nuestros conocimientos. Bueno, pues aprovecho la oportunidad para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.